la 43 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita la escritora Eugenia Rico para presentarnos El fin de la raza blanca, su primer libro de cuentos que ha sido publicado por Página de Espuma. Eugenia, bienvenida. Gracias. El fin de la raza blanca, un título provocador o al menos fatalista, ¿no? No es nada fatalista. Tú piensas que el fin es igual que el principio. Los hombres mueren porque no pueden unir el fin con el principio. Para unir el fin con el principio se escriben los cuentos, las historias. ¿Cómo surgió la idea del fin de la raza blanca? Bueno, los cuentos son, creo que, mis mejores cuentos. Yo siempre he escrito cuentos. Y el título fue, a mí me hicieron una entrevista para un programa de televisión alemana que se llama Spectre, y era la entrevista del fin del año pasado y era como mis profecías sobre el milenio. Entonces hablamos de esto, del fin de la raza blanca, más bien del fin del estado del bienestar, de lo que pasó después de caer el muro de Berlín, cuando ya parecía que los grandes derechos que tuvo la clase trabajadora en el lado occidental por medio del comunismo, no habría ya por qué seguir teniéndolos. Entonces hablaba de este fin del modelo europeo, de este fin del modelo de la raza blanca. O sea, que hay un denominador común en el conjunto de relatos, en el conjunto de cuentos, no hay. Sí hay, pero no es ese. Yo creo que los relatos hablan todos de algo terrible. Casi todos son sobre el mal. Fíjate que yo creo la bondad. Yo defiendo el prestigio de la bondad. Cuando yo era pequeña me dijeron eso, que lo importante era ser buena persona. A los pocos, estaba yo todavía en el colegio y ya se empezó a hablar del buenismo, se insultaba al que era bueno, el prestigio de la maldad como forma de inteligencia, y claro, de aquellos polvos, de aquella historia del tiburón financiero, de que todo vale, llegaron estos fangos. Entonces yo quería hacer una defensa de la bondad como forma de inteligencia y de la maldad como forma de estupidez, de forma de locura, y todos los malvados de mis cuentos están llenos de asesinos, pederastas, violadores, pero están perdidos, están solos, están perdidos, son pobre gente mis malvados. Y porque yo creo que realmente la bondad que es una forma de inteligencia, pero la bondad es una forma de inteligencia que hay que conquistar. Una utopía para los tiempos que corren. Pero es que si solo la utopía nos salvará. Mira, en este momento nos dicen que estamos así porque hay unas ideas, los futuros, los derivados, entelequias más que ideas, que nos han sumido en esta situación. Entonces, si una idea puede destruir el mundo que conocemos, el mundo que amamos, entonces una idea puede salvar el mundo. Y el cuento es una idea. Entonces, un cuento puede salvar el mundo. Un cuento es una idea, un cuento puede salvar el mundo. ¿Qué es el cuento para Eugenia Rico? Bueno, para aclararte más, el cuento es una idea, la novela, que yo he escrito muchas novelas, es una sucesión de ideas. He dicho muy gráfico que el cuento es un polvo, la novela es una historia de amor. El cuento es un relámpago que ilumina el valle un momento. La novela es como encender un foco potente sobre la realidad, intentando que veas bien los detalles, ¿no? Pero a veces ese foco es el de un campo de concentración. ¿Cómo trabajas un cuento? El cuento siempre tiene algo de revelación. Un cuento te sale o no sale. Una sola palabra fuera de sitio destruye un cuento. Pero, en cambio, esto no pasa con una novela. La novela permite la digresión. La novela, además, grandes novelas, por ejemplo, Bajo el volcán, pueden ser muy imperfectas. El cuento es... Bueno, pero esa novela tiene muchos litros y litros y litros de alcohol. Sí, pero es muy imperfecta, pero es maravillosa. En cambio, un cuento es perfecto, no es. Un cuento es una máquina, un engranaje, un artilugio perfecto, donde no puede sobrar ni faltar una palabra. La novela admite que sobren muchas palabras. El cuento es esta especie de iluminación, como te digo. El cuento es como lanzar una flecha. La flecha del cuento tiene que dar en el blanco. La flecha de la novela tiene 10 grados alrededor, los que puede dar, porque hay muchos tipos de novelas. El cuento es un género de perfección, de madurez y de exactitud. Tienes que tener un gran control del lenguaje. En el cuento, el escritor tiene que montar el cuento. El caballo del lenguaje lo tiene que sujetar. En la novela, el escritor se puede permitir que el lenguaje le lleve. Tras La exitosa, aunque seamos malditas, ahora El fin de la raza blanca, evidentemente, cambio de registro, cambio de género, pero el lector ¿va a encontrar la misma Eugenia Rico de siempre o una Eugenia Rico diferente? Bueno, mis cuentos iluminan mis novelas. Yo creo que mis cuentos están mucho más cerca de mí. Mis cuentos son mucho más yo de lo que lo son mis novelas, porque no he escrito los cuentos para que se publicasen. Los he escrito para mí y era un género que admiraba. Tú piensas que de mis escritores favoritos, gente como Carver, como Chiver, como Cortázar, como Borges son cuentistas.
Yo acabo de volver ahora de Iowa, que es un lugar en Estados Unidos considerado el Harvard de los escritores, y allí la gente ha sido famosa por sus cuentos. Por ejemplo, Flannery O'Connor, una gran cuentista, tiene un cuento que para mí es el mejor del mundo. Un buen hombre es difícil de encontrar. Bueno, en España sería muy difícil que a alguien le diesen toda esa fama y ese prestigio solo por sus cuentos. Sin embargo, yo creo que el cuento es un género que revela un escritor. Y a pesar de haber sido escritora de cuentos a lo largo de toda tu trayectoria y desde siempre, ¿por qué has tardado tanto en llegar a publicar un libro de cuentos? Bueno, ¿No era el porque... momento? No, bueno, porque yo tengo todavía la poesía que creo que se publique después de mi muerte, ¿no? Porque los cuentos los publicaba realmente para mí, los cuentos no se publican por dinero, es una cosa de la que no te van a dar. Las publicas para apostar por la pureza de la literatura, son una apuesta por buscar los lectores más literarios, los lectores más genuinos, aunque a mí personalmente me encanta el cuento, lo lees en cualquier momento, creo que es el que mejor se adapta, incluso el microcuento, como algunos de los de mi libro, el que mejor se adapta a esta urgencia de los tiempos. Pero bueno, ha sido un lujo, ha sido un regalo que yo me he hecho a mí misma publicar estos cuentos. Aparquemos un momento la Eugenia Rico escritora y hablemos de la Eugenia Rico lectora. Ya has dado unas referencias. ¿Qué lee y qué le gusta leer a Eugenia Rico? Bueno, a mí me gusta leer, para mí solamente hay libros buenos y malos. Estaba leyendo, libros que me gusta mucho la lectura, más que la lectura. Cuando uno es joven hay que hablar con los muertos, es decir, leer. Cuando es un poco mayor hay que hablar con los vivos, es decir, vivir. Y cuando uno se cree más mayor hay que hablar con uno consigo mismo, que es decir, pensar. Yo releo mucho. Hay un libro que recomiendo mucho, que es El guardián entre centeno, que es evidentemente de Salinger. Y hay un libro que recomiendo mucho porque a raíz de todo este debate, como el último libro de Vargas Llosa, yo le aconsejo la lectura de La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, porque es un libro que está muy en el origen de este libro sobre la cultura del espectáculo, porque Ortega y Gasset es el primero que habla sobre la cultura del espectáculo. Es el mucho antes que Debord. Exactamente, mucho antes que Louis Debord. El primero es Ortega y no ha sido superado. Y Ortega nos dice lo que está pasando, nos dice cuando la cultura se haga popular, la cultura se va a degradar. Vamos a entrar en una cultura de masas que ya no será cultura. Es un poco lo mismo que dice Vargas Llosa, pero lo he dicho mucho antes. Me gustaría también citar a Lorca, porque Lorca dice que en España cuando todo el mundo pueda comer, todo el mundo será escritor. Creo que estamos en ese momento. ¿Crees, Eugenia, que seríamos mucho más felices si tuviéramos claro qué es cultura de masas y qué es cultura? Bueno, es que lo que ocurre es que antes eso estaba muy delimitado. Tú piensas que en el momento en que Valle Inclán publicaba y vendía unos 300 ejemplares de sus obras, en una España casi analfabeta, había un señor que se llamaba Rafael Pérez y Pérez que vendía cientos de miles de copias en kiosco. Pero no se vendían en aquel tiempo en el mismo Sabes lugar. Que es alicantino, ¿no? Ah, no lo sabía, pero pues mira, yo tengo mucha relación con Alicante. Gané el premio Acerrín en Alicante. Sí. En Alicante nació mi hija, en Alicante tengo una casa. Bueno, pues... Él estaba vinculado a Cuatretonda. Sí, pues Rafael Pérez y Pérez era un gran bestseller. Desafortunadamente para Rafael Pérez y Pérez, él nació en una época en la que sus libros se vendían en kioscos y los de Valle Inclán en librerías. Los de Valle Inclán tenían consideración de cultura y los de Rafael Pérez y Pérez entretenimiento. Hoy en día todos se venden juntos. Y el que sería alabado hoy en día, digamos, sería Rafael Pérez y Pérez, que ha tenido mala suerte en hacer demasiado pronto. ¿Qué hay en estos momentos en la mesa de trabajo de Eugenia Rico o en el ordenador de Eugenia Rico? Pues hay una novela, recientemente ha sido noticia porque la perdí, me la dejé en un taxi, un poco como la maleta de Hemingway, pero fui mucho más afortunada porque hubo una movilización sin precedentes en las redes sociales y encontraron mi ordenador y mi novela. Hay una novela con muchísimos años de trabajo como todas las mías, ¿no? Yo creo que todas las obras que escribes te llevan toda tu vida. Y eso que has contado del taxi prácticamente es el origen de otra novela, otro cuento, ¿no? ¿Tú crees? No, bueno, es una anécdota divertida. Realmente me la dejé en el taxi y además me la encontró un taxista que también era bombero y que era un tipo maravilloso. Bien, lo dejamos aquí, nos dejamos con esta anécdota, con este proyecto que lleva Eugenia Rico entre manos, pero lo dejamos con El fin de la raza blanca, el libro que ha venido a firmar a la Feria del Libro de Valencia. Eugenia, muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros
y muchas gracias por habernos traído a Ortega y Gasset y a muchísima gente más. Gracias Yo por hubiera estos traído minutos. más, hubiera leído un trocito de La cucharilla, que son 3 líneas, pero... Vamos a hacerlo. Sí, ¿quieres que lo lea para terminar? Porque es como dar una muestra del jamón, ¿no? Bueno, primero la dedicatoria del libro, que dice: el poema más corto del mundo, tú. Y después esto que es 3 líneas. Venga. Él recorre mi piel con la cucharilla del café. Me ha vendado los ojos. Acabo de contarle mi vida. Es su turno. Me ha vendado los ojos para que imagine mejor lo que va a contarme. Y me ha atado para que le demuestre que creo ciegamente en él, que sé que no es un asesino, que estoy segura de que no va a hacerme daño. Pero yo no lo sé. Por eso tiemblo cuando recorre mi cuerpo con un cuchillo y me dice que es la cucharilla del café. Palabras de Eugenia Rico, palabras en el fin de la raza blanca. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a vosotros, como se dice, gracias en Valencia. Moltes gràcies. Moltes gràcies.